Bueno, vamos a trabajar ahora la segunda parte de nuestra reflexión sobre la mirada externa de la autoridad. Vamos a cuestionar la mirada externa de la autoridad tomando como base a uno de los autores más importantes de la sociología moderna, que fue Emile Durkheim. Emile Durkheim considera que las sociedades premodernas tenían un principio de autoridad que quedó derruido, que quedó destruido por la aparición de nuevas formas de integración social, especialmente a través de la división del trabajo. La división del trabajo lo que hizo fue fortalecer una suerte de solidaridad mecánica, sin valores, solo guiadas por el interés. Y esto promocionó que la gente no quiera vivir en la sociedad por los valores o por los símbolos que aglutinan a las comunidades, sino porque la sociedad es una forma inevitable de protección, de intercambio, de defensa común, pero que este solo principio no explica la integración de la sociedad. Especialmente en la sociedad industrial, dice Durkheim, son necesarias la ética del trabajo, el individualismo, la igualdad y la justicia social. Alguien lo tiene que enseñar, pero ya no lo puede enseñar la religión. Y porque en el mundo moderno no hay tiempo para hacerlo, tampoco las familias lo pueden hacer. Entonces se crea la institución destinada a difundir esa moralidad. Esa es la escuela. La escuela aparece como una sociedad en pequeño para el alumno. Ahí el niño aprende a abarcar con facilidad todas estas cuestiones del compañerismo, del respeto, de la igualdad, etc. No le pidamos sutilezas psicopedagógicas a Durkheim, porque él es un sociólogo. Pero sí importa su definición política. La tarea de los docentes, no importa cómo lo logren, lo importante es que lo hagan, que lo intenten, es enseñar la condición de ser social. Aceptar que los individuos por sí solos no se bastan, que hay una dependencia no solo mecánica, no solo a través del intercambio de bienes y de servicios, sino fundamentalmente una dependencia moral, hasta el punto en que oponerse a dicha dependencia sería oponerse contra sí mismo. El individualismo al que hay que combatir tiene que ver con el egoísmo, con el egocentrismo y no con la responsabilidad individual tan importante en las sociedades modernas. Por eso Durkheim considera que la historia, la literatura, la biología enseñan, por supuesto, esos contenidos que ustedes conocen, pero también enseña a ver el mundo, a ver la realidad desde un punto de vista no egocéntrico. La historia alecciona sobre la interdependencia de los individuos en la sociedad. Las ciencias naturales enseñan los imperativos de la solidaridad, del intercambio. Bueno, aprender a vivir en sociedad sometido al sacrificio y a la postergación de los deseos. A eso enseña la escuela. Fíjense el modelo que subyace a la concepción de Durkheim. ¿Y cuántos de nosotros escuchamos esto como si fuera acertado? Tenemos que aprender a postergar nuestros deseos. Y la escuela tiene que ser el motor cultural e intelectual para ese aprendizaje. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Cómo no va a haber crisis si lo que yo me propongo es manejar el deseo de los estudiantes, de los alumnos, para que se resignen a no verlos jamás satisfechos en aras de un bienestar colectivo? Esa concepción es la que no va.
puede ser que mucha gente no tenga conciencia de esto y trate de decir que no es así. Pero esta es la base teórica sobre la cual espontáneamente la gente se representa a la autoridad. Y eso es lo que estamos discutiendo. ¿Cómo explicamos la conducta indisciplinada? Ahí falta una I. Indisciplinada. No se admite cuestionamientos a la legitimidad de la autoridad. La autoridad es esto y usted no puede cuestionar. Pero se trata de un principio abstracto, porque la autoridad, como dijimos, es necesaria. Lo que pasa es que, definida como la estamos viendo desde el punto de vista externo, no tarda en confundirse el principio abstracto del funcionamiento institucional con la persona concreta que ejerce las funciones. Vos no le podés tener bronca a las plantas. Puede ser que no te guste determinada planta, pero no todas las plantas. Bueno, solamente en un momento de ofuscación alguien puede decir semejante cosa. Cuanto más si se trata de alguien que ejerce la autoridad en el sentido tradicional del término. Confundimos la función de la autoridad con la persona que ejerce esa función. Entonces, la inevitable función de la autoridad queda subsumida bajo la presencia de las autoridades. No es que esté mal la autoridad, está mal definido el concepto y la función que debe desempeñar quien asume esa responsabilidad. Desde mi punto de vista, ha perdido vigencia y credibilidad ese modelo de autoridad. No es que ha desaparecido la autoridad, ya no tiene sentido pretender funcionar con ese modelo de autoridad. Lo voy a decir con un ejemplo. Hay una industria textil, una industria del vestido, de la indumentaria, fabulosa. Los costos son relativamente accesibles si no hablamos de ropa de lujo, como antiguamente podía usar, no sé, un aristócrata, un noble. Hoy podemos comprar un par de zapatillas o ropa en cualquier tienda del centro, ¿verdad? Bien. A nadie se le ocurre comprarse una máquina de coser. No porque no haya máquinas para vender. Sí las hay. Lo que pasa es que se trata de una tarea que hoy, la costura, que hoy ya no puede hacer alguien en el barrio, sino que se hacen a nivel industrial para abaratar los costos. Por eso una modista de barrio te va a cobrar mucho más que lo que vos pagues por una prenda similar en una tienda, en una boutique. Bien, pasa lo mismo con ese concepto de autoridad. La mirada externa se dirige allí donde fallan las autoridades concretas, no el concepto de autoridad, sino ese modelo que impone a las autoridades concretas determinado tipo de tareas. La causa de las fallas no están en la función de la autoridad, sino en lo que esperamos nosotros de lo que debería hacerse desde el punto de vista externo. Vamos a hablar de una autora, Hannah Arendt, ya fallecida, que pasó por la experiencia de la Alemania nazi, tuvo que emigrar a Estados Unidos y allí observó en los años 50 una enorme crisis educativa. La autoridad pedagógica que subyace a su planteo sobre esta crisis explica su inevitabilidad en lo que se da por seguro de la tendencia infantil. Ella lo que dice es, no es que fallan los niños siempre fallan los grandes que quieren escuchar a los niños. Porque sin la intervención enérgica y decidida de los adultos, solo cabe esperar un desastre. Bueno, como ven, esto es un prejuicio. No quiero decir que los niños
son buenos, porque sí. Lo que quiero decir es que no son tan malos y que sí puede provocar un desastre el ejercicio descaminado de la autoridad. Los planteos externos acerca del ejercicio de la autoridad han concentrado la atención en sus resultados y no en sus condiciones. Y lo que hay que ver son las reales condiciones en el siglo XXI. Cuando el comportamiento de los subordinados no merece sanción, la mirada externa no encuentra problemas de autoridad, porque reduce la cuestión a la capacidad de actuar sobre otros, sin que estos se nieguen pese a ser capaces de serlo. Es decir, está todo bien cuando el alumno es obediente, pero no siempre es obediente el alumno. ¿Y eso qué es? ¿Una crisis de la autoridad o es un error en las expectativas y en la conducción y la coordinación de los grupos? La mirada externa ejerce violencia conceptual. Quiero decir, pretende que desde afuera de la situación donde se ejerce la autoridad es posible comprenderla. Yo creo que no. Hay que pensar que los reglamentos y las normas no son inamovibles. Hay que cambiarlos, hay que adaptarlos. No hay que eliminarlos, hay que adaptarlos a las condiciones presentes. Los que se integran a las instituciones, esto es los estudiantes, no deben comprar su derecho a permanecer con resignación y docilidad para que no sean expulsados de la escuela. Esta tiene que ser una decisión disciplinaria de última instancia. Las reglamentaciones son inexcusables. No quiero decir que hay que destruir las reglamentaciones. Todo lo contrario. Su legitimidad, su vigencia, tiene que estar abierta a discusión. Si vos sometés a discusión un reglamento, conseguirás que los que lo propongan lo cumplan voluntariamente. La autoridad basa su ejercicio en el reconocimiento voluntario, no en el reconocimiento coercitivo o forzado de la autoridad. En el caso del aula, someter a polémica un régimen disciplinario no minimiza el ejercicio de la autoridad, simplemente lo hace viable. Salís vos como persona del ejercicio de la autoridad para ingresar como un funcionario que ocupa un lugar institucional que los otros reconocen, no a vos como persona, sino a tu función. No es tan difícil. Cuando nosotros vemos una película desde afuera, sabemos cómo está integrada la familia, porque presumimos que ese adulto masculino es el padre y esa adulta femenina es la madre, y que ese pequeñín que anda por ahí es el hijo de ellos. Bueno, así tiene que ejercerse la autoridad. Que te reconozcan por cuestiones funcionales y no por el aspecto físico o por el tono de tu voz. El debate en torno a la legitimidad de un reglamento, resitúa a los subordinados y a las autoridades, a los que ejercen la autoridad. El acuerdo compromete a todos en tareas, no asigna privilegios ni dispensa de obligaciones a nadie. No se trata de evitar las obligaciones, se trata de que la gente las cumpla, pero no que las cumpla por obediencia, sino que las cumpla por convicción. El derecho a ingresar a una escuela, a una institución escolar, contradice toda idea de educación pública y democrática. Cuando hablamos de educación gratuita o educación gratuita y obligatoria, lo que queremos decir es que es obligación de los padres mandar a los chicos a la escuela, pero esa obligación tiene que ser asumida por los chicos como un deber. Entonces, si sometemos a adaptación a los ingresantes,
estos pueden verse presionados a un cambio personal cuyas razones no comprenden. No sé por qué tengo que hacer esto. Y al que probablemente tampoco estén dispuestos. Hay que estimular la expresión de los intereses y experiencias propios junto con sus compañeros, porque esto equivale a ofrecer un espacio de hospitalidad y de bienvenida que plantea un compromiso diferente del que demandan los regímenes disciplinarios de normas y sanciones. Las materias con contenidos humanísticos, como por ejemplo la literatura, las artes plásticas, etc., son un estímulo para la discusión, para el punto de vista y fundamentalmente para tolerar opiniones disidentes, para aprender a diferenciarse, a separar lo verdadero de lo falso y la expresión de puntos de vista propios. Si vos tenés un punto de vista prejuicioso y lo sometés a discusión, puede ser que lo mantengas, pero ya sabés que no es aceptable porque es tu punto de vista. Con esto me despido, nos veremos en algún momento. Que la pasen bien.